tal, doctora? ¿Cómo estás? Buenos días. El día de hoy estamos muy contentos aquí en All In Advisors de poder entrevistar a una persona muy importante para nosotros. Tenemos a la doctora Era Calderón, que nos va a ayudar a conocer un poco más de los temas de aviación que están en boga, qué está pasando en los negocios, cómo se están llevando a cabo y que nos va a ayudar también a ver hacia dónde va un poco la industria de la aviación. Buenos días, doctora. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Cristian? Muchas gracias. Muchas gracias a ti y a tu auditorio, todos tus escuchas, por estar aquí, por la invitación. Estoy muy honrada. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Pues mm, vamos a empezar a platicar un poco de lo que es la aviación desde un punto de vista diferente. El día de hoy, nuestro invitado nos va a platicar acerca del derecho aeronáutico, que es una parte que de repente a lo mejor no estamos tan relacionados todos estamos muy relacionados con el tema técnico, con el tema de aviación, con el tema un poco más de pilotos, de técnicos, pero la parte del derecho aeronáutico es algo que de repente dejamos de lado, lo damos por hecho. Entonces, doctora, ¿nos puedes empezar a platicar un poquito sobre ti, sobre de dónde viene Era Calderón, de un poquito de su experiencia, cómo nace esta parte del derecho aeronáutico, pues sí, cómo nace este interés por la aviación de tu parte? Claro, mira, Cristian, pues prácticamente yo nací en un aeropuerto. Mi historia nace, mi padre y mi madre trabajaban en el ICM. De hecho, ellos tenían mucho tiempo ya trabajando ahí. Mi mamá se embaraza y bueno, cuando en ese entonces era un poquito más complicado porque ellas trabajaban en el área de diseño. Mi mamá tenía que estar trabajando con respiradores, como anteriormente se utilizaban, o ahora como en el AutoCAD. Entonces, pues la pancita ya no le dejaba mucho trabajar, ¿no? Entonces, obviamente nazco y ella ya se retira de la ICM en ese entonces, pero toda mi vida he estado inmersa en aeropuertos, obviamente en aviones, pero más que nada en aeropuertos. Mi papá ha trabajado o trabajó en aeropuertos más de 42 años, entonces yo crecí pues entre bandas de equipaje, entre módulos de check-in, corriendo en las oficinas de los aeropuertos, deslizándome por el tubo de los bomberos cuando era pequeña, yendo a mí con mi papá los domingos que lo acompañaba a su trabajo. Él fue director aeroportuario muchos años, entonces los domingos a veces lo acompañaba a hacer los recorridos en la pista, en el FBO, o sea, a buscar los FOTS, perdón. Y entonces, pues obviamente para mí estar en un aeropuerto es estar en casa. Entonces, la aviación es como algo natural en nuestra familia y desde no del punto de vista de pilotos, ¿no? Porque mucha gente lo trae desde el punto de vista del piloto, ¿no? Padre piloto o familiares pilotos. Y en mi caso me enamoré del lado tierra, del lado de la operación que hay detrás para que un aeronave despegue o aterrice, ¿no? Entonces, yo creo que es un punto de vista un poquito diferente, pero igual de importante. Y entonces, el crecer ahí, el crecer en un aeropuerto, eh, mm, cuando yo era más chica, nunca fue como que no me dije, a mí nunca me llamó la atención ser piloto, esa es la realidad, ¿no? O sea, digo, yo estaba enamorada de la operación tras bambalinas del aeropuerto, ¿no? De ese trajín que sucede antes de que de la torre de control, de muchas cosas, pero nunca fue como que yo pensara en ser piloto. Entonces, no había una carrera específicamente como para administrar un aeropuerto cuando yo era pequeña. Entonces, oyendo a mi papá hablar en la casa, etcétera, eh, siempre pensé, o de lo que yo escuchaba, era que la aviación es una industria tan regulada que si yo estudiaba derecho era algo que me iba a acercar fuertemente a la industria, ¿no? Al poder entender estos marcos normativos, esta mezcla de precisión técnica y una responsabilidad jurídica que creo que es todo el entramaje o, por ejemplo, como a mí me gusta decirlo a mis alumnos, ¿no? En las clases que yo doy de marco legal, que
el derecho aeronáutico es la columna vertebral que sostiene la aviación, porque en un marco tan regulado no tienes opción para estar como improvisando en muchas cosas porque hay una normatividad, porque trabajamos con seguridad, con vidas, entonces con almas, como le llamamos, entonces pues todo tiene que estar hiperregulado para que todo sea seguro. Entonces creo que la parte de estudiar derecho a mí fue lo que me motivó a acercarme a la aviación y entonces desde el plano, inicialmente soy abogada en la Facultad de Derecho de la UACH, estudié una maestría en impuestos porque también la parte de los taxes, toda la regulación, todo lo de los impuestos en la aviación es muy importante y finalmente pues me trabajé obviamente en el grupo OMA, ya más grande y toda esta parte me llevó a especializarme en derecho aeronáutico, que es una rama hermosa, pero que realmente somos pocos a nivel nacional y a nivel, yo te podría decir que mundial. O sea, puedes encontrar muchos abogados de muchas otras especialidades, pero aeronáuticos realmente somos pocos. Entonces creo que es una rama que tiene mucha área de oportunidad para los jóvenes, ¿no? Totalmente, totalmente. Y fíjate que acabas de decir algo bien importante, o sea, la parte de la industria de la aviación, la alta regulación que tiene, ¿no? O sea, hay un mito o hay un statement que a mí me gusta mucho, que la industria de la aviación es la industria más regulada solo después de la energía nuclear. O sea, no creo que nadie se haya puesto a hacer y contar las normas, pero suena como algo natural, ¿no? Que dices, oye, sí es cierto, o sea, la energía nuclear debe ser altamente regulada y cuando tú te metes ya a la aviación y cuando hay una regulación para todos, muchos decimos que en la aviación no hay que inventar nada porque ya todo está escrito. Sin Así embargo, es. pues no significa que lo conozcas todo, ¿no? Entonces, creo que No. eso es algo súper importante. Y continuando con esta misma parte de esta sobreregulación, me imagino que cuando tú entras al tema de aviación, empiezas a ver que pues es un mundo, pues sí, históricamente o es un mundo dominado por hombres, ¿no? Que donde a lo mejor todos son abogados hombres, todos son expertos hombres, todos son técnicos hombres. Para ti, ¿cómo fue entrar en esta parte? Y digo, aparte de que el tema regulatorio es complicado, y luego en tener a lo mejor un poquito la parte de a lo mejor una generación diferente donde era un poco más complicado para ti. ¿Cómo fue este reto de entrar en un mundo de hombres y empezar a hacer tu camino? ¿Cómo fue para ti? Fíjate que sí hay un tema importante todavía a la fecha. Yo te puedo decir que cuando yo inicié, a lo mejor era un poquito se podía ver más visible. Ahorita ya te encuentras más mujeres, pero más mujeres estoy hablando de contadas, ¿no? Pero a mí me ha llegado a tocar a llegar a muchos paneles, a muchos foros donde soy la única mujer, ¿sí? O sea, donde estamos hablando de temas de mucha importancia en la aviación y soy la única mujer. Entonces, creo que esto ha habido una apertura cada vez mayor, se han dado más espacios a mujeres, pero fíjate que es importante porque creo que tiene que ver mucho con la educación que recibes en casa. Creo que los primeros sesgos los recibimos en casa y te voy a platicar por qué. Digo, yo he tenido la fortuna siempre de tener un padre que él nunca vio un tema de eres niño o eres niña, ¿no? Si me aventaba porque yo súper chiquita me aventaba al tubo de bomberos y mi papá me decía, pues si sabes cómo, etcétera, pues va. O sea, nunca hubo una imposibilidad o una barrera que me dijera que algo no podía, ¿no? Entonces, eso me ayudó mucho a que cuando te enfrentas a estas situaciones, pues tú lo ves como algo, pues normal, ¿no? O sea, pero hay muchas personas, por ejemplo, yo ahora en mi parte académica, en mi parte docente, en mi parte inclusive como madre, cuando le platicas a otras mamás lo que haces, que les digo, oye, me encantaría platicarles a las niñas, ir a escuelas y etcétera, y muchas mamás te dicen, a mi hija ni le platiques. Yo no quiero que mi hija esté viajando, yo no quiero que mi hija esté haciendo esto, yo no quiero. Te digo, el sesgo a veces nace desde la misma casa, desgraciadamente, ¿sí? Entonces, yo creo que esa es la primer barrera que tenemos que romper, en la que las capacidades, es algo que a mí me gusta mucho repetir, las capacidades no tienen género.
O sea, realmente seas hombre o mujer, la capacidad es la misma, somos pares. Sin embargo, obviamente, como tradicionalmente, como tú decías, los trabajos en los aeropuertos o en las aerolíneas son 24/7, no tienes un horario de entrada, o sea, puedes tener un horario de entrada, pero muchas veces no de salida, ¿sí? Si hay una urgencia, si hay un accidente, si hay una emergencia, pues es hasta que termine la emergencia. Por ejemplo, en una inundación de un aeropuerto, a lo mejor puede salir dentro de 2, 3 días, ¿no? Entonces es como, ¿cómo esperas que la mamá pues no vaya con sus hijos o algo, ¿no? Entonces, creo que actualmente ha habido cambios, pero aún es muy lento. Aún vemos que falta mucha apertura, mucho que las mujeres vean que son lugares donde ellas pueden estar y pertenecen, ¿no? Entonces, sí ha sido un reto, pero creo que en la parte que decías tú al inicio, en sectores altamente técnicos, por ejemplo, ¿no? Como es la aviación, el desafío silencioso, por así decirlo, muchas veces es el prejuicio que te comentaba ahorita, ¿no? Y las mujeres nos lleva a una, como demostrar doblemente la competencia para que puedan identificar tu capacidad, ¿no? Entonces, creo que se ha vuelto algo que las mujeres tendemos a hacer en muchos lugares, como en este tipo de industrias, en las que demostramos y damos no el 100 sino el 110 el 120 porque tenemos que demostrar que somos capaces de hacer, y lo somos. O sea, no habría ni siquiera la necesidad de demostrarlo, pero hay ese sesgo, ¿no? Mucho ese sesgo, todavía te encuentras a personas en las que tienen esos sesgos. Entonces, para mí la estrategia que yo seguí fue una preparación muy profunda, seguridad en lo que yo estaba, en lo que yo sabía, en lo que yo conocía. Si conoces la normativa, que es a lo que yo me dedico, y hablas el mismo lenguaje con ingenieros, con pilotos, ahí es donde la conversación cambia porque ellos saben que tú sabes, ¿no? Entonces, la autoridad no la tienes que imponer, sino la vas construyendo con conocimiento. Y como te digo, la capacidad no tiene género, pero sí es verdad que todavía encontramos muchas áreas donde, por ejemplo, a las áreas de mantenimiento, que cada vez vemos un poquito más de mujeres, pero que son preponderantemente masculinas, ¿no? En los pilotos también ya va avanzando más mujeres que son capitanas, pero ahí va, por ejemplo, en el mundo de la aviación a nivel mundial, traemos ya ahorita un 6% de mujeres pilotos en todo el mundo, pero, por ejemplo, de CEOs de empresas en la industria aeronáutica, solo un 3%. Sí, y fíjate que esa es parte de como le estamos llamando como es una agenda nueva, y lo estás diciendo, o sea, creo que la agenda de inclusión tiene mucho que ver con esto y tienes toda la razón. Creo que hoy todavía una mujer tiene, al final la aviación sigue siendo una industria de hombres, y creo que sí tienes que dar el 150% por dos roles, ¿no? Tienes el rol de profesional, pero también tienes el rol de casa, ¿no? Y ese rol de casa en culturas tan, vamos a decirlo, tan tradicionalistas como las que vivimos, de repente es, oye, ¿cómo va a ser que tu mamá no va a estar en la cena de Año Nuevo porque trae una bronca en el aeropuerto, es la directora del aeropuerto y no va a estar? Pues Exacto. porque se le inundó el ICM, ¿no? O tu mamá no va a estar porque es piloto y tiene vuelo y está en Qatar, y pues desde allá se va a conectar por Zoom, y es como de que, o sea, creo que es un tema, y lo dijiste muy bien, de sesgos, y el otro es culturas altamente tradicionalistas, porque lo decías, ¿qué pasa cuando tú empiezas como a inspirar a otra generación de mujeres, donde las mujeres dicen, oye, yo también puedo? No significa que por ser mujer hay otra capacidad, ¿no? Simplemente hay a lo mejor un esfuerzo adicional que todavía la misma cultura en la que estamos expuestos nos exige, o les exige a las mujeres, para que puedas sobresalir. Pero algo que me parece muy atinado y comparto es la parte de la preparación. No tiene que ver con ser hombre o mujer. Creo que una persona que está altamente preparada va a poder dar resultados y va a poder ser un abanico de soluciones para cualquier industria. Yo creo que poco a Exacto. poco ese sesgote que tenemos como industria aeronáutica latinoamericana, vamos a poderlo ir rompiendo en la medida que más mujeres vayan posicionándose. Y creo que ese número, ese 6% del que estamos hablando en cuanto a pilotos,
A mí me toca verlo en la escuela, o sea, yo cada vez veo más niñas en la escuela estudiando para ingeniero Exacto. en aeronáutica y de repente te quedas viendo así de que les preguntan de, oye, ¿por qué estás estudiando esto? Y el bono del bono en los últimos 10 años de mujeres en los asientos de la carrera de ingeniería aeronáutica ha venido incrementando y en las posiciones, ya en posiciones donde empiezas a tener lugares donde antes los departamentos de ingeniería eran puros hombres, ahora ya no es el 50 y 50, hay departamentos de ingeniería que son puras mujeres, entonces va cambiando, se va modificando y creo que esto también, como dices, lo estamos haciendo cada vez mucho más eficiente porque pues lo estamos nutriendo con perspectivas que a lo mejor antes vivían en sesgos. Entonces, a, a, Fíjate, Cristian, aquí nada más, no quiero interrumpirte, pero quiero decirte algo muy, muy importante. Veníamos con esta inercia, ¿no? De aumentar más mujeres y pasa la pandemia. ¿Quién tiene el rol principal de cuidadores? Las mujeres. ¿Quiénes tuvieron que decir, tengo a mi padre enfermo, a mi madre enferma, a mi esposo enfermo, a mis hijos enfermos y tengo que dejar por un momento el trabajo? ¿Sí? Porque tengo que estar en el rol de cuidado. Cuando una mujer encuentra una red de apoyo que le ayuda a suplir esas tareas de cuidado, ojo, no quiere decir que deje de hacerlas, sino que la ayuda, porque finalmente, digo, la capacidad ahí está, pero si tienes a tu familia o tienes una persona, una pareja que te ayude, etcétera, puedes tranquilamente como ir y hacer o sea, desarrollar o desempeñar tu rol como profesionista, pero altamente también ese sesgo es, tenemos el rol del cuidado. Y ese es bien importante y te digo, veníamos muy bien avanzando, que lo seguimos haciendo, pero tuvimos una pequeña brecha en la época de la pandemia. Totalmente, creo que esa parte es como, y tú vas viendo los bonos, así como viene creciendo, y luego en la Así pandemia es. vuelve a bajar, y ahorita estamos como en esa otra esta escalera de De recuperación, ¿no? recuperación. Ujú, exactamente. Oye, y en este sentido, ¿cuál consideras que en lo personal ha sido tu mayor reto para posicionarte como una experta en la parte técnico-legal del derecho? Pues realmente el mayor reto que pudiera decirte es, no sé si decírtelo a mí misma, porque yo soy, bueno, a lo mejor desde chiquita siempre he sido muy curiosa, muy curiosa, y siempre me gusta estar estudiando mucho, mucho estar aprendiendo. Creo que mi primera pasión es esto, la aviación desde el punto de vista del derecho aeronáutico, y mi segunda pasión es la docencia. Y digo, y tú también eres maestro. Cuando uno enseña, aprende el doble o el triple, porque te tienes que supercapacitar para poder enseñar. Entonces, yo disfruto tanto el estar aprendiendo y ese ha sido para mí un reto, el saber poder, como mis horarios, compaginar mi vida como profesional, como madre, como esposa, como hija, como hermana. Creo que el reto es, no hay un equilibrio en la vida, yo te lo puedo decir, esto es una idea que hace poco lo escuché de un video de la CEO de Pepsi. Ya digo, ya no es la CEO de Pepsi, pero fue y fue una gran líder como mujer y creo que inspiración para muchas. Y ella decía, podemos tenerlo todo, pero no todo al mismo tiempo. Entonces, hay sacrificios que tienes que hacer. Entonces, por ejemplo, hay veces que tenemos que decir, bueno, o estamos en la época temprana de nuestros hijos y le doy todo a mi vida profesional, o, por ejemplo, yo tuve que bajar un poco mi nivel de ritmo cuando mi hija era bebé. Ahorita que mi hija ya tiene 9 años, pues ya es mucho más sencillo porque ya, o sea, con mi esposo y todo, tengo esa red de apoyo de que, oye, tengo que viajar y me voy a las 3 de la mañana y regreso y me dice, no te preocupes, yo la llevo, yo la recojo. O sea, esa parte, esos retos son son los que primero, te digo, nos ponemos como mujeres como, ¿cómo le voy a hacer para esto? ¿Sí? Porque la capacidad la tienes, o sea, la capacidad la puedes desarrollar. Sin embargo, porque luego hay mucho peso en nuestros hombros de, es que no es buena mamá. Es que mira, le está yendo mal en las calificaciones. ¿Y dónde está la mamá? ¿No? Pero eso no pasa cuando uno es papá. Me daba mucha risa porque
ahora con este tema de los Terians, digo, no voy a entrar en ese tema, pero decía una mamá, ¿no? Yo me veo como papá, o sea, yo me voy a trabajar y regreso y todo está en orden, ¿no? O sea, toda la carga es de la mamá, entonces creo que tenemos que transicionar a estas sociedades donde la igualdad de roles, ¿no? De que también el papá se hace cargo de tareas y también el papá se hace cargo de pronto de estos lunch de que van a llevar al día en la escuela, los uniformes, todo esa equilibrio te puede ayudar como mujer a poder posicionarte en un sector sin que tú estés con la carga o la presión mental de decir en qué estoy fallando, ¿no? Porque obviamente para poder ser exitoso en un lugar tienes que estar dejando algo como sin atención, ¿no? O sea, y te digo, no puedo ser a veces la mamá presente en todas las juntas. No puedo ser la mamá que te digo, oye, pues te llevo galletitas o te llevo, etcétera, pero a lo mejor ayudo con otra cosa en una fiesta escolar, ¿no? O sea, tienes que ver qué cosas puedes en un momento dado sacrificar. Creo que ese es el mayor reto por lo que quieres, ¿no? Por ejemplo, a mí mis horas de trabajo son a veces jornadas muy arduas, jornadas en las que salgo una semana de viaje y entonces tengo esa red de apoyo para yo poderme ir tranquila y desempeñar mi rol como profesionista sin tener esa carga mental o sea, en qué no estuve, en qué fallé. No estuvimos en el evento del Día de la Independencia o en el día de esto. Y eso ayuda mucho, ¿eh? Yo creo que ese es el poder equilibrar bien y saber cómo balancear tu vida profesional con tu vida familiar sin que tengas ese como pesar de que algo no estás cumpliendo, ¿no? Creo que esa es la parte más importante, o sea, al final creo que nos pasa, o sea, independientemente del género, creo que nos pasa a todos. Y ahorita dijiste algo bien interesante de esta parte donde dices, oye, pues yo soy mamá, pero también de repente me identifico como papá, ¿no? O sea, digo, hablando del tema en boga, ¿no? Sí, Pero creo que, creo que el tema es, oye, ahorita yo estoy siendo un profesional, o sea, y me quedo también con esto que dices de la CEO de Pepsi, ¿no? O sea, no puedo hacer, o sea, puedo tenerlo todo, pero no todo al mismo tiempo. Entonces tengo que hacer renuncias, sí. vamos a decirla, estructuradas, ¿no? Es como, imagínate que vas llevando un avión, o sea, no puedes hacerlo todo al mismo tiempo. Tienes ciertos flujos y tienes que ir dejando cosas para atender ciertas prioridades. Y enfocarte en eso que quieres. No puedes tener tu atención en todo. Algo vas a tener que renunciar para poder poner toda tu atención a eso. Correcto. Y fíjate, hubo un mensaje una vez de un director general de una compañía que decía que enfocar es renunciar, ¿no? O sea, para poder enfocarte necesitas hacer grandes renuncias. Y lo estamos viendo en todos los sectores. Por ejemplo, G Capital, ¿te acuerdas que G era como, allí era banco, era aviones, era licuadoras, era todo? Entonces G dijo, vamos a dividirnos y vamos a enfocarnos. Y la estrategia, perdón, de enfoque que tuvo G, pues ha sido una estrategia ganadora. Entonces, hoy por hoy las empresas, fíjate, las empresas grandototas están teniendo estos enfoques de decir, incluso aquí en México, empresas que venían haciendo ciertas cosas han buscado esa estrategia de enfoque. ¿Por qué? Porque en el enfoque está el éxito, ¿no? O sea, si tú te enfocas a hacer realmente algo de ese modo láser, pues entonces es como realmente empieza a generar beneficios. Si no, ese desenfoque, hacer tres, cuatro, cinco cosas a la vez, pues quedas mal en todos lados y traes ese pesar. Definitivamente ese Justo. pesar de que, oye, que estoy haciendo algo mal. Pues no, estoy enfocado simplemente. Y creo que ahorita en la industria de la aviación venimos acelerando mucho la parte de desarrollo tecnológico. Si tú te fijas, estamos hablando de combustibles alternativos, estamos hablando de drones, estamos hablando de tecnologías disruptivas, a motores impulsados por hidrógeno. O sea, estamos hablando mucho de esto, que vienen cambios, no solamente en la parte de las personas, también en la parte tecnológica. Y todo esto, cuando se empieza a juntar, cuando se empieza a gestar, por ejemplo, en esta compañía Boom en Estados Unidos que dicen, oye, nosotros vamos a construir el primer avión de negocios que vuele a velocidad supersónica. Está padrísimo. Nada más que, bueno, ¿y cómo entra la parte legal, el marco legal? O sea, podemos inventar todo, pero la parte legal, o sea, ¿cómo le vamos a entrar a esto? Que son tecnologías disruptivas,
que son cosas nuevas, pero cómo se regula esto, doctora? O sea, ¿cómo se entra cuando una tecnología empieza a ser nueva, se empieza a adaptar el proceso de regulación? Porque pues a lo mejor ni la propia OASI lo tiene ni visto, ni hay un anexo de velocidad supersónica. Entonces, ahí ¿cómo se regula esta parte? Mira, te voy a platicar algo y voy a volver precisamente al derecho aeronáutico. El derecho aeronáutico tiene 3 factores que lo desarrollan o que lo impulsan, ¿sí? El derecho aeronáutico se impulsa por el factor tecnológico, por el factor económico y por el factor político, ¿sí? Esto es muy complejo porque finalmente tú ves la legislación y la legislación normalmente nace por un motivo, pero en el derecho aeronáutico tiene estas características porque para el derecho aeronáutico siempre corre detrás de la innovación o de la tecnología. Normalmente no está a la par. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo claro. ¿Desde cuándo tenemos conocimiento de los drones? Tiene años. Yo recuerdo que en 2004 tenía un dron chiquito y jugaba con mi papá, ¿no? ¿Y cuándo tuvimos la regulación en México? Hasta 2019. O sea, ¿cuántos años pasaron para que reguláramos esa actividad, por así decirlo? Y eso pasa en todo el mundo. Normalmente estamos viendo que la aviación es una industria tan dinámica, tan, como dices, innovadora, que va desarrollándose, desarrollándose, desarrollándose y la legislación difícilmente va a la par. Trata de ir regulando y por eso es que, por ejemplo, tenemos estos lineamientos que emite la OASI o esta como regulaciones, pero que no es una normatividad eh, per se como lo señala, por ejemplo, un estado. Cada país es un estado, ¿no? En derecho aeronáutico, en derecho internacional, y entonces cada país tiene su propia legislación. Pero en derecho aeronáutico tenemos que adecuarla a nuestro marco normativo interno, estas directrices internacionales. Entonces, seguir esos procesos en cada país tarda tiempo, hay procesos legislativos, entonces el derecho aeronáutico tiene que seguir, te digo, estas fases porque normalmente, uno, va detrás de la tecnología, dos, como bien decías ahorita, el factor económico es importantísimo, ¿sí? Estamos desarrollando aviones cada vez más rápidos, que utilicen menos combustible o que el combustible, entonces todo tiene que ver, o sea, la primera máxima de la aviación es la seguridad, sí me queda claro, pero la segunda es el factor económico. El factor económico es imprescindible en la aviación. Y entonces, a mayor dinero, a mayor inversión, a mayor desarrollo, tiene que haber una regulación. Entonces, por eso te digo, estos tres, y el factor político ni se diga. Tú puedes ver, por ejemplo, los cambios que ha tenido México por un tema político, ¿sí? O sea, un país como, por ejemplo, Argentina, que por su situación económica, por su situación política, el hecho de estar haciendo esta apertura de cielos, de rutas, etcétera, las está llevando a que vuelva a crecer su aviación. Hay países que no necesariamente lo tienen que hacer porque sus aviaciones son estables, tienen aerolíneas, pero te digo, el derecho tiene que estar como siguiendo normalmente estos tres factores o se potencializa con estos tres factores porque marcan mucho cómo va desarrollándose la legislación en cada país, ¿no? Con estos tres factores. Y entonces lo que tú decías justo, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora países como en China, que tienen desde 2019 ya manejando estos eVTOLs, que son el IHANG, por ejemplo, y pues su regulación, su certificación de las aeronaves va muchísimo más avanzada que en países como nosotros o en Latinoamérica. Pero hay países en Latinoamérica, por ejemplo, que ya tienen desarrollados vertipuertos, ¿sí? Y entonces, pues obviamente la legislación tiene que ir acorde a lo que va desarrollando ese país. Pues aquí ahorita, no, apenas con una gran amiga, con Cristina Jiménez Lara, que es la CEO de Air Mobility, pues ella, por ejemplo, está logrando la certificación del primer eVTOL, ¿no? Entonces digo, ¿cuánto tiempo ha pasado inclusive 2025, 2026, desde que salió la regulación de drones, ¿no? De los RPAs en 2019? Entonces digo, pasa mucho tiempo. ¿Qué se hace o qué es lo que normalmente aparece? Es
llega este grupo de expertos que es la ICAO, que es la Organización de Aviación Civil Internacional, sí, con expertos, con estudiosos, que desarrollan, siempre están viendo lo que está pasando en el mundo para tener una aviación segura y están desarrollando lineamientos, estos anexos, estas normas y métodos recomendados que ponen a disposición de todos los países para efectos de que ellos puedan adecuar o como dicen, tropicalizar a sus propias circunstancias de cada país esa normatividad. Otra cosa importante del derecho aeronáutico es que busca una uniformidad, que lo que se regula en México, en Chile, en Panamá, en Francia, en China, en temas de aviación, sea igual, para efectos de evitar confusiones, bajar tasas de inseguridad o de riesgo. O sea, esa uniformidad en la regulación busca precisamente elevar el tema de seguridad para que no haya malas interpretaciones, ¿no? Entonces, el derecho aeronáutico es muy complejo porque depende de muchos factores para poder ir avanzando. Y a veces cuando apenas ya llegó a regular algo, la tecnología ya se disparó, ¿sí? Y ya avanzó otra vez 5 años más. Y pues bueno, esos son los grandes retos del derecho aeronáutico, ¿no? Sí, totalmente. Y fíjate, me pongo a pensar con lo que nos estás platicando, me pongo a pensar, por ejemplo, en la hazaña de Brasil, ¿no? De Embraer. O sea, si tú te pones a pensar, dices, podemos decir que Embraer es el único latinoamericano que tiene una industria, si tú te metes a Fabricante. ver, fabricante, que tiene una regulación preciosa, porque es una muy bonita regulación, o sea, tú entender cómo regula Brasil, lo haces como muy universal. A lo mejor si tú te metes a la regulación NASA es como de que gigantesco, enorme y complejo. Si te metes a la de FAA es como pues sí, vamos a decir, el alfa y omega, ¿no? La línea, pero Brasil lo ha hecho muy bien. Y Brasil creo que ha hecho esta parte donde dices tú, esta triple hélice, ¿no? La parte de la tecnología, donde se están metiendo muy bien a la tecnología, se están muy bien, metiendo muy bien en la parte del marco político, porque lo dijiste perfecto, o sea, si no hay esta intención política por hacerlo, no hay una prioridad. Y creo que de repente eso es donde me quedé ahorita que te escucho, que diga, si la intencionalidad política, no hay prioridad para poder hacer una buena regulación. Justo lo que acabas de decir es importantísimo, Cristian, porque, por ejemplo, en Brasil, precisamente me tocó estar precisamente en Brasil y conocer en ese entonces, te digo, en un foro precisamente de legalidad, a los actores, ¿no? Como al símil de la FAC en México, en ese entonces en Brasil, de la ANAC. Y ellos decían que ellos no podrían avanzar, ¿sí? Sin contar de la mano con el expertise de la industria, que es un punto súper importante y que no todas las autoridades toman en consideración, ¿sí? Políticamente hablando, porque muchos políticos te dicen, pues se hace lo que yo diga, pero es algo que también he repetido mucho porque es importante. El político tiene un tiempo perenne en su puesto, ¿sí? Hay veces que viene un color y luego otro color y otro color de partido y los van cambiando. Y la industria lo que necesita es una política de largo plazo, una visión de largo plazo, no nada más de 5 años, ¿sí? ¿Qué es lo que Brasil ha estado viendo? Mucho personal de Brasil, independientemente de los cambios políticos que hay, esa gente se sostiene y entonces llaman a mesas de trabajo a la industria y ven por una política a largo plazo, que es lo que creo que falta en nuestro país. Falta en nuestro país ver no nada más que si ahorita está el color blanco, rojo, azul, amarillo, verde o morado, es nuestra política aeronáutica es de aquí a 2040 o de a 2050 y qué tenemos que hacer para llevar a México a que sea esa potencia en aeronáutica como un tiempo lo fue y que tú lo has visto, hemos bajado de ser el primer país con mayor tráfico de pasajeros a nivel Latinoamérica. Ahorita ya estamos después de Colombia, Brasil, ya vamos en el tercer lugar. Digo, por cuestiones políticas más que nada, porque la industria tiene todo para poder avanzar y llevarnos al siguiente nivel, pero nos falta el factor político de esos tres factores que te decía. El factor de la Totalmente. industria
entra dentro del factor económico, el que quiere invertir, el que quiere hacer grande la industria, pero hay un factor que no le permite o que lo limita, y ahí es donde encontramos esas trabas. Totalmente, creo que es un tema de agenda y que acabas de decir algo bien importante que como industria tenemos que exponer sobre la mesa el tema de la agenda de desarrollo aeronáutico. Creo que ha habido muchos esfuerzos. Por ahí teníamos a las cámaras, teníamos esta Canaero, teníamos, había muchas cámaras, había muchas clusters ahí en Chihuahua, tenían el aeroclúster de Chihuahua, el de Monterrey, cuando fue el boom allá por en el 2008, 2009, que Así empezamos a es. decir, la aviación va para adelante, va para arriba, llegar la gente de Bombardier, te acordarás en Sí, Querétaro, GE, los Safran, Safran, Textron, Cessna, Beechcraft, en Chihuahua tenemos muchas. Gulfstream en Mexicali, Sí, y que dices tú, oye, Honeywell en Mexicali, que dices tú, oye, pues hay un polo de desarrollo, sí, pero insisto, la parte de la industria, la parte de largo plazo, creo que eso es algo que esa palanca al final, ahorita que decíamos, si hacemos referencia a Brasil, que dices tú, oye, Brasil ha tenido cambios políticos horribles, o sea, tremendamente, o sea, del día y la noche, ¿no? O sea, tú tenías a los Lulas y luego tuviste a estos, a los Bolsonaros y unos eran contrarios de los otros, pero la agenda de desarrollo tecnológico en temas aeronáuticos ha sido la misma. O sea, es Embraer lo que te digo, le iba, permaneció, sí, sí, fue permanente, y entonces, si tú no estás cambia y cambia y cambia la gente, porque en la aviación, y pues tú lo debes de saber, o sea, en la industria, en cualquier industria, una curva de aprendizaje tarda 3 meses. En la aviación nos lleva de 8 meses a un año. Imagínate que te estén cambiando a las cabezas de las agencias de aviación a cada rato, pues lo que ya llevabas avanzado de conocimiento, de todo, es otra vez empezar de cero. exactamente. Y esto nos va llevando a decir, bueno, claro, tenemos, creo que en México tenemos mucha oportunidad, mucha área de oportunidad para poder desarrollar una agenda y ahorita como lo estamos platicando, o sea, talento técnico hay, pero nos hace Claro, falta un poquito la parte de la voluntad estratégica, porque esa voluntad estratégica al final tiene que ser política, porque tú, inversionistas hay por todos lados, pero una voluntad estratégica para poder enfrentar la voluntad de los inversionistas, la disponibilidad de recursos técnicos, o sea, creo que esa es la triple hélice, ¿no? Donde juntando los tres puntos, haces, pues la sacas del estadio, ¿no? Con lo que tenemos en México. correcto, es lo que te digo, teníamos todo para llevar a la aviación de México al siguiente nivel, no hacer un hub de conexión, etcétera. Y bueno, pues se quedó en buenas intenciones por esta falta de continuidad de una visión, no meramente de una agenda política del gobierno en turno, porque puede ser cualquier gobierno en turno, tendría que ser una agenda del país. Como bien dijimos, independientemente de quién estuviera, la ideología política que estuviera en Brasil, ellos avisonaron o visionaron que la industria aérea y su agenda política tenía que continuar pese a quien estuviera, porque era la manera de crecer. La aviación es un polo de desarrollo económico muy grande a nivel mundial. Entonces, te da turismo, te da comercio, obviamente te da pasajeros, te da carga aérea, te da fuentes innumerables de desarrollo económico. Entonces, si como gobierno tienes esa visión de cuál es tu herramienta que te va a posicionar al siguiente nivel y le apuestas y te digo, y tienes una política de aquí a largo plazo, porque todo tiene que ser a largo plazo. En aviación, cuando hacemos estos planes maestros de desarrollo de 5 años, de 10 años, de 15 años, no es porque así queramos, es porque así debe de ser, porque 5 años nos pasan volando en aviación, ¿sí? O sea, ¿cuánto tardas en desarrollar un aeropuerto, en remodelar un aeropuerto, en que te autoricen una ruta? O sea, no es de la noche a la mañana, o sea, ahora sí como dicen, no son enchiladas, tiene su tiempo de cocción. Y para que eso pueda llegar a buen punto, tenemos que tomarnos el tiempo para desarrollar estas estrategias y saber a dónde queremos posicionar al país.
Totalmente, y comparto contigo esta parte, o sea, yo no creo que haya la posibilidad de un desarrollo cuando no se tiene una estrategia, o sea, si tú no tienes visto un punto B, o sea, imagínate que un día construyes un aeropuerto y dices, no, pues nada más le vamos a poner una pista, oye, y en 10 años esto, no, no, nada más ponle una pista y una terminal chiquita, o sea, Y vemos qué esa, pasa. ajá, Dios quiera que nos vaya bien como para empezar. Entonces, creo que esa parte estratégica no solamente nos la quedamos en el, vamos a decir, en el sector, en la parte política, en la parte de aviación, creo que estamos hablando de que esta parte es fundamental para cualquier actividad que hacemos, ¿no? O sea, ser estratégicos en qué queremos, cómo lo queremos, cuándo lo queremos, porque si tú no tienes claro un punto B al que quieres llegar, es complicado llegar, ¿no? O sea, es como, siempre pongo el ejercicio del gimnasio. Pues si tú quieres ir al gimnasio, tienes que entender para qué. ¿A qué quieres? ¿Tener brazos? ¿Tener piernas? No, pues es que quiero todo. Es que no se puede. O sea, tú necesitas decir claramente cuál es tu punto B y cuando tú planteas tu punto B, entonces ya puedes empezar a trabajar en algunos indicadores para lograr esa estrategia. Y ahí, en esa parte, yo sí aprovecharía como para preguntarte un poco sobre la parte estratégica. Digo, tú estás en la parte de OMA, en todo este tema de los aeropuertos, pero ¿cuál sería la parte estratégica de desarrollo en cuanto a la parte de aeropuertos, a la parte de crecimiento? ¿Tú cómo estás viendo un poquito desde tu perspectiva? ¿Dónde ves el crecimiento en cuanto a los aeropuertos? Tenemos 3, 4 polos grandes de crecimiento, pero ¿hacia dónde ves tú los principales, vamos a decirlo, ejes de desarrollo en la parte regulatoria para los aeropuertos? De la parte regulatoria, pues mira, somos a nivel Latinoamérica el único país que tenemos una legislación propia de aeropuertos con su reglamento. Este es, digo, porque yo doy clases también no nada más en mi universidad, sino doy clases en un diplomado de Derecho Aeronáutico en una universidad de Colombia, y llama mucho la atención que México tiene, o sea, México tiene mucha legislación, mucha normatividad, tenemos hasta nuestra propia ley de aeropuertos y sus reglamentos, o sea, regulados estamos, tenemos las herramientas, ¿no? Yo creo que lo que falta es una mayor visión política, me parece, porque el crecimiento lo estamos teniendo. O sea, tú estás viendo cómo en 1998, cuando se hizo la concesión de los grupos aeroportuarios, que fue por un tema más de que el propio gobierno ya no podía continuar este desarrollo de los aeropuertos, entonces decide hacer esta mal llamada privatización, porque no es así, es un proceso es un contrato de concesión en el cual se le permite a un operador privado, sí, que administre, opere y explote ese aeropuerto, pero obviamente a cambio de algo. Hay un pago que se tiene que hacer al gobierno y tiene una obligación de desarrollo. Creo que el tema de las concesiones aeroportuarias a nivel internacional es muy reconocido el modelo de la concesión de los aeropuertos en México, y creo que ha sido muy bueno porque tú puedes ver, por ejemplo, que cuando se desarrollaron estas concesiones en el 98, con estos, eran 4 grupos, porque también estaba el ICM, ¿no? Pero el ICM como uno solo. Y, por ejemplo, teníamos a Sur, que tenía su joya de la corona, que era Cancún, GAP, que su joya de la corona es Guadalajara, y tenemos a OMA, que su joya de la corona es obviamente Monterrey, ¿no? Y aunque estas joyas de la corona, por así decirlo, persisten, creo que han sabido diversificar el negocio de una manera extraordinaria, porque, por ejemplo, Azur ya no nada más administra aeropuertos en México. En México tiene 9, pero tiene 6 en Colombia. Ya acaba de comprar participación en 20 aeropuertos más en Latinoamérica, entre los cuales él es accionista del aeropuerto de Quito, de Sucre en Quito, ¿no? Ecuador. O sea, se ha diversificado Azur de una manera extraordinaria, ¿no? Entonces ya no está viendo su core de negocio de aeropuertos únicamente en México, sino lo está internacionalizando. GAP, por ejemplo, tiene aeropuertos en Jamaica, tiene Montego Bay, tiene Kingston bajo su administración también, ¿no? O sea, tiene 2 aeropuertos en México, que su joya de la corona es Guadalajara, sin duda, pero ojo,
tiene el cuarto, quinto aeropuerto a nivel nacional de movimiento, que es Puerto Vallarta, y también tiene a Tijuana, ¿sí? Entonces, ese crecimiento, esa visión del operador aeroportuario está creciendo exponencialmente, pero deben de dejarlo, obviamente estamos regulados, tenemos la regulación necesaria, los grupos concesionarios están hiperregulados y si no cumplen su programa maestro de desarrollo, se sancionan e inclusive les pueden quitar la concesión. ¿Qué pasa cuando aeropuertos que funcionaban, creo yo, a mi percepción, de manera muy bien como el ADN, se los quitas y ese desarrollo que había tenido por tantos años y que había servido y que también era un ejemplo a nivel nacional, ¿sí? De cómo funcionaba, pues bueno, nuevamente el factor político te vuelve a limitar, ¿no? Totalmente. Y fíjate que ahorita estás diciendo algo bien interesante, o sea, cómo de repente donde tenías tres grandes jugadores, hoy tienes cuatro, ¿no? Otro gran jugador que también hoy este grupo Mundo Maya que tiene, si no estoy mal, 13, de entre 13 y 12, 13 aeropuertos por ahí, o sea, Creo ya que tiene ya compite con, 19. me quedé tarde. Entonces, Sí. que es uno de los principales y que dices tú, oye, empiezas a ver los números, empiezas a ver estas, vamos a decirlo, como, como grandes empresas que dices, oye, pues ¿quién debería de administrar un aeropuerto? Pareciera como que el que lo debería de administrar a lo mejor es el que más le sabe. Ahorita OMA, cuando viene este grupo, esta unión con Grupo Vinci, pues Vinci es Sí. un grupo gigantesco, enorme, y Es uno de Vinci los dice, oye, operadores pues aeroportuarios más grande a nivel mundial. top del mundo y que dices tú, oye, mira, ve la estrategia que están teniendo, ve lo que están poniendo sobre la mesa, ve cómo están operando y dices, ¿sabes qué? Pues México es un hub de desarrollo potencial, pero nuevamente, de repente un poquito el tema político, pues entonces también te frena un poquito sobre tus inversiones y que dices, ¿sabes qué? Ante la incertidumbre, al final a ninguna empresa le gusta entrar en incertidumbres, que hay una gran incertidumbre política y esa incertidumbre política, en lugar de generar un polo de desarrollo, genera un polo, vamos a decirlo, un poquito de miedo de decir, híjole, ¿qué tal que cuando se vence la concesión, qué tal que no nos la renuevan, qué tal que? Entonces esa incertidumbre pues hace también que los grupos aeroportuarios, pues en lugar de tener esta, pues sí, esta parte estratégica de la que hablamos hace un poquito, pues sea muy difícil, ¿verdad? Sea muy difícil poder anticipar o predecir el futuro, porque si lo dijiste hace rato, si de repente se van perdiendo concesiones y bajo la premisa de que la industria de la aviación es un activo estratégico de seguridad nacional, pues entonces pues los grupos aeroportuarios, en lugar de mover su dinero dentro del país y hacer ese polo de desarrollo, claro, pues se van al polo de desarrollo, como bien decías, a Colombia, ¿no? Que ahorita es el boom, y no sé, por ejemplo, Panamá que tiene esta misión, porque es una misión de ser el polo estratégico de desarrollo de el hub de Latinoamérica, ¿no? Entonces, Claro. creo yo que tenemos mucha área de oportunidad en este momento, pero también como industria creo que también tenemos que llamar un poco más a la acción a los actores políticos para poder tener esta agenda, ¿no? De desarrollo de, como bien dices, o sea, de los siguientes 20 años, ¿qué va a pasar, ¿no? Y la industria hoy fragmentada creo que debería de empezar a juntarse con estos especialistas, gente como tú, que nos pueden guiar para poder construir una agenda, ponerla sobre la mesa y creo que al final es un tema de exigir, ¿no? Exigir tener una política aeronáutica para garantizar un largo plazo y para decir qué esperamos de la industria. Oye, la industria aeronáutica va a seguir creciendo, no se va a detener. En 20 años hay perspectivas de crecimiento muy grandes. Oye, Yo, ¿cómo estamos yo, creciendo con el gap que tenemos técnico de personas? Porque hoy los chavos ya no quieren ser ni pilotos ni mecánicos, quieren ser de repente youtubers. Entonces, que cómo le estamos haciendo con la parte tecnológica, que en otras partes del mundo, ahorita lo dijiste también, de los vertipuertos, o sea, cómo estamos entrándole a eso, cuál es, hacia dónde va la tecnología, los drones, la parte militar, la parte lo vimos en Famex en el año pasado, o sea, todo lo que vinieron a traer la gente que viene de allá de los Kazajistán y todas esas empresas que están por allá que dices, oye, esta gente está súper preparada, tiene años de experiencia y de repente en lugar de nosotros ser proveedores, nos vamos a convertir en consumidores y nos vamos a quedar atrasados
pues, 20, 30 años, ¿no? Entonces creo que ahorita un punto muy importante que veo con esta conversión es la necesidad de priorizar la agenda aeronáutica o la agenda de aviación dentro de la agenda política, porque si eso no se da, entonces estamos destinados a que la industria de aviación en México sea un espectador más que un protagonista, ¿no? Fíjate que a la par de esto que dices, Cristian, que a retomar un punto es, yo creo que la industria está preparada. La industria como tal, los que tienen, y puedo incluirme, tenemos 20, 30 años en esto, ¿sí? O sea, tenemos la experiencia, hemos vivido crisis, hemos vivido temas como cambios políticos, como el tema de las concesiones, o sea, que nos ha tocado vivirlo. Creo que está preparada la industria tiene gente muy, muy preparada. El tema es que el factor político se abra, acepte esas recomendaciones de la industria, porque son los que saben, los que han permanecido tanto tiempo, ¿no? Como te digo, lo hicieron en Brasil. Abrieron a decir, oye, a ver, si tú eres el que lo operas, ¿qué necesitas? ¿Qué es lo que necesitamos hacer para trabajar de manera conjunta? ¿Quién sufrió de verdad? O sea, tú dime, ¿quién fue los que verdaderamente sufrieron la degradación de categoría 2? La industria. O sea, a lo mejor le Definitivamente los pusieron operadores. una tachita en la pared al actor político, ¿no? A la agencia, ¿no? De que así pues nos degradaron al país. Pero ¿quién verdaderamente sufrió no poder abrir más rutas, no poder hacer esto, no poder hacer lo otro? La industria. Y la industria muy resilientemente sobrevivió esos 28 meses a esa degradación de categoría 2, ¿no? Y que estuvo apoyando y que estuvo de la mano y que estuvo diciendo cómo les ayudamos a la FAC, cómo hacemos esto. Entonces, yo creo que el tema de la industria ha sido muy eh, propensa a ver cómo ayudar, ¿no? A cómo sobrellevar estas crisis. Entonces, en la pandemia vimos que la propia industria era la que traía y llevaba los aparatos respiradores, estuvieron poniendo de su combustible, de sus pilotos, de sus tripulaciones, de sus aeronaves. O sea, creo que la industria tiene muy, muy arraigado el concepto de cómo encontrar la forma de cómo aliarnos para llegar a buen puerto, ¿no? Pero un punto que para mí me parece muy importante es, independientemente de que tengamos esta agenda política, es dónde estamos construyendo la cantera de gente que va a dirigir a donde queremos llegar a lo mejor en el 2040. ¿Quiénes van a ser? Porque los que estamos ahorita pues no somos eh, permanentes en el sentido de que hoy estamos y mañana no estamos. En la pandemia perdimos muchísima gente con muchísimo conocimiento de muchísimo valor, ¿sí? ¿Cómo estás volviendo a captar a esa gente con ese conocimiento, ¿no? O sea, digo, para los que nos escuchan de tu audiencia, yo creo que es muy importante que volteen a ver la industria de la aviación. Sí, yo sé, yo tengo una niña que también de pronto como que se deslumbra por el tema de los youtubers, pero, pero necesitamos muchísimas, muchísimas profesiones de la industria de la aviación. La industria de la aviación es una industria de industrias. No nada más estamos al piloto y a la sobrecargo y al controlador de tráfico aéreo y al director del aeropuerto. Necesitamos precisamente abogados, ingenieros, especialistas en seguridad ambiental, en seguridad de higiene, en temas de calidad, en temas de servicio al cliente, de compliance, de relaciones internacionales. Muchísimo, muchísimo necesitamos muchísimas profesiones. Financieros, especialistas, estadísticas, o sea, gente de estadística, muchísimas profesiones. Entonces, deberían de voltear a ver a esta industria como una industria que está creciendo y que necesita de un gran capital humano, ¿no? O sea, donde los estamos esperándolos, porque creo que también eso ha faltado. Parte de que la industria, yo lo veo como precisamente la parte de la manufactura. En Chihuahua, por ejemplo, las industrias de manufactura se alían con la academia y te dicen qué carreras necesitamos desarrollar para tener el personal que requerimos para 2035, ¿sí? ¿Cuáles son las futuras carreras? A lo mejor data analytics, a lo mejor inteligencia artificial, big data, o sea, ¿qué necesitamos? Y entonces la academia lo que hacemos es, pues yo genero estas currículas porque te tengo que preparar y proveer de ese personal, ¿no? Que era justo lo que platicábamos ahora sí que tras bambalina, ¿no? O sea,
¿qué necesita el sector? A lo mejor hay un chorro de pilotos, a lo mejor hay un chorro de controladores, a lo mejor hay un chorro de ingenieros aeronáuticos. ¿Quién administra a ese personal? ¿Quién lo dirige de manera estratégica para llegar a todos estos negocios a un buen puerto, ¿no? Y es donde entra la Sí, academia, por totalmente. ejemplo. Totalmente, y creo que tiene que ver con esta parte prospectiva, ¿no? O sea, esa parte de visualizar el futuro, ¿no? O sea, hacia dónde va, qué va a pasar en 20 años. Y como decías, ahorita hay un gap importante entre lo que nos dejó la pandemia y la necesidad que se tiene hoy. Empresas grandotas, como por ejemplo un Viva Aerobús, que necesita pilotos, ¿de dónde saco los pilotos, no? O sea, ¿de dónde los fabrico? Oye, están abriendo hubs de mantenimiento, ¿de dónde saco a los técnicos de mantenimiento? Los técnicos, ahora sí que los grandotes ya se están quedando atrás, o sea, cómo la academia empieza a resolver este problema, pero nuevamente regresamos a la parte estratégica, ¿no? O sea, ¿para dónde va? Cuando no hay un foco, cuando no hay un punto B, entonces de repente son esfuerzos aislados que no terminan en nada, ¿no? Entonces creo que esta parte conecta muy bien precisamente con la intencionalidad de este podcast que hacemos nosotros en la parte de decir, oye, pues qué más hay, ¿no? Porque a veces nos quedamos atorados con, pues yo quiero ser piloto, yo quiero ser técnico, y lo dijiste, la aviación es una industria de industrias, o sea, no se puede tener una aviación sin un financiero, sin un contador, sin un Abogado, abogado, ajá. exacto. Entonces es una industria de industrias que a lo mejor yo tengo la pasión, porque también la aviación es un tema a veces mucho pasión, yo tengo la pasión por la aviación, pero no sé dónde yo pudiera jugar. Entonces dices, oye, pues si yo soy contador, yo soy abogado, entonces pudiera, claro, es una industria que está completamente abierta y disponible para cualquier carrera, que no necesariamente tienes que ser un técnico para estar dentro de la aviación. Entonces, abre mucho el panorama. Y ahora me gustaría un poquito nada más, estamos hablando de la parte de academia, cuando tú empiezas con todo este tema de a lo mejor disruptivo, pero porque para mí es disruptivo en México, y empezar a decir, oye, pues vamos a ser abogados de aviación, ¿no? O sea, vamos a hacer de esta parte de derecho aeronáutico, vamos a enfocarlo por acá. ¿Cómo es un poquito de lo que hacen allá en la universidad, allá en Chihuahua? ¿Cómo es un poquito de la carrera que nos pudieras platicar para poder inspirar a nuestra audiencia y decir, oye, pues a lo mejor yo no sabía de que en México se estudiaba eso al principio, y de los alumnos que estás teniendo, ¿verdad? De otras partes del mundo, si nos pudieras platicar. Claro, mira, pues, bueno, yo estudié Derecho, que es la carrera principal, o sea, como la base, pero me he especializado en Derecho Aeronáutico. Obviamente he tomado cursos en la UASI, en YATA, en diferentes reguladores. Obviamente es el conocimiento, estudio también propio de todas las legislaciones, ¿no? Y es una parte muy interesante digo, porque te decía, el derecho aeronáutico es la columna vertebral de la aviación, es donde se sostiene todo el eje de la seguridad porque es hiperregulada, ¿no? Y entonces, bueno, yo ya daba clases de derecho en la Universidad Regional del Norte, que es donde yo trabajo, y en esta carrera, pues yo siempre he tratado de ser como muy, como bien dices, como disruptiva, como qué le ofrezco a mis alumnos, nuevas carreras, ¿no? Entonces, pues bueno, yo me voy a trabajar a OMA, a Monterrey, regreso y la URN diseñó una carrera que es la licenciatura en Dirección de Aeropuertos y Negocios Aéreos. Entonces me invitan, como yo ya había sido catedrática de la URN, me invitan a dar clases de marco legal de las operaciones aéreas, porque ¿de dónde consigues un especialista en legislación aeronáutica, ¿no? O sea, ley de aeropuertos, ley de aviación civil, sus reglamentos, el ROAC y todas estas circulares obligatorias, todos los lineamientos, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo lo conocía porque era mi día a día en OMA, ¿no? En la Dirección de Asuntos Jurídicos. Y entonces, pues me invita nuevamente la universidad a dar clases y me dicen, oye, ¿sabes qué? Eh, ¿por qué no, por qué no diriges tú la carrera? Y le dije, va, o sea, porque pues aparte es como mi segunda pasión, ¿no? La aviación, el derecho, etcétera. Dije, no, pues sí. Y entonces viendo con mi jefe, le dije a mi jefe, esta carrera, si la dejamos en presencial, no va a crecer porque tiene un potencial muy grande. Y entonces lo que hacemos es, la hicimos en modalidad en línea.
Y bueno, desde 2019, la carrera inició en 2015, pero desde 2019 tenemos la carrera en modalidad en línea y nos ha ido extraordinario porque nos especializamos en la administración del negocio aéreo, es decir, aeropuertos, aerolíneas, tu FBO, si tienes un taxi aéreo, si tienes un tema de ground handlers, por ejemplo, carga aérea, todo lo que tenga que ver con el negocio aéreo, nosotros te enseñamos la administración. Como te decía, puedes ser contador, puedes ser abogado, puedes ser arquitecto y llegas, pero tienes que tener una inmersión a la industria aeronáutica para poder emprender y tardas como 8 meses, ¿no? Y todavía ni siquiera sabes, porque tengo gente, alumnos que tienen 10 años estudiando, trabajando en el sector aeronáutico y cuando entran a la carrera me dicen, oye, es que esto yo no sabía que operaba así, o sabía que se hacía así, pero no sabía de dónde venía, pues de la ley, ¿no? Y entonces cuando empezamos, por ejemplo, digo, tiene materias muy, muy diferentes, ¿no? Desde administración de aeropuertos, pero también tienes relaciones laborales o recursos humanos, o tienes también, por ejemplo, el tema de análisis e interpretación de estados financieros. ¿Por qué? Porque los gerentes, las cabezas de aeropuertos, como te decía, sí hablamos de temas de seguridad, pero la parte del negocio, pues es importantísima, sino cómo operas un aeropuerto, ¿no? Entonces, y cuando tú estás en esos niveles gerenciales, pues tienes que poder entender cuando te dicen, oye, aquí tenemos una pérdida, o aquí necesitamos tener ahorros, o aquí necesitamos. Entonces, tienes que conocer de todas las áreas para poder llegar a hacer este tipo de liderazgos o de cabezas de áreas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, materias que a mí me parecen súper importantes como desarrollo personal integral, que es una materia en la cual, por ejemplo, desarrollas mucho los soft skills que son muy necesarios para un líder, ¿no? Comunicación efectiva, relaciones interpersonales, como trabajo en equipo, pero lo desarrollas ya dentro del contexto aeronáutico, ¿no? Entonces creo que es una carrera, como bien dices, muy disruptiva. Tenemos alumnos en Qatar, en Dubái, en Vietnam, obviamente en Latinoamérica, en Uruguay, en Honduras, en Panamá, en Perú, en Colombia, en Costa Rica, en Puerto Rico. O sea, tenemos no nada más en México o Estados Unidos, sino muchos alumnos, pero tenemos, y te decía al principio, me llamó mucho la atención porque tenemos alumnos en Guinea Ecuatoriana, que está en África, pero hablan en español. Entonces, como maestro, lo que tienes que hacer es, por ejemplo, ver sus legislaciones, ver a lo que ellos están expuestos, porque la carrera es global, o sea, la carrera te permite trabajar. Si bien tenemos una base muy, muy fuerte, por ejemplo, de la estructura de cómo se lleva la aviación en México, pues obviamente, como te decía, la aviación es uniforme y entonces en todos lados, pues el aterrizar y despegar tiene el mismo proceso. Entonces, lo que hacemos es como adecuamos cuando tenemos, por ejemplo, yo tengo que alumnos de Uruguay, alumnos de Honduras, alumnos de Ecuador, adecuamos su legislación y también la ponemos en la clase, ¿no? Entonces digo, como maestro tienes un doble, triple esfuerzo de aprendizaje y eso me ha servido mucho para conocer legislaciones de muchísimas latitudes, ¿no? Pues es que te pone el reto, ¿no? Cuando tú empiezas a dar clases, tú empiezas a tener el reto de las preguntas para las que a veces uno está preparado, pero hay veces que son preguntas que te obligan a prepararte más. Que Sí, dices, claro. bueno, o sea, y tener la humildad, ¿no? De decir, no tengo todas las respuestas, o sea, Sí, esta claro. sí me la llevo y la investigo porque la verdad no te tengo la respuesta ahorita, Te la pero te la debo para la investigo. siguiente clase, Ajá, claro. te la voy trabajando. Entonces yo creo, la verdad, es una labor bien padre la que estás haciendo, que ahorita está súper inspiracional. Yo la escucho y me quedo así como, oye, pues ya hasta yo también quiero, ¿no? Porque dijiste algo bien importante. De repente cuando estás ya en puestos pues, de liderazgo, estos puestos gerenciales, donde a lo mejor tú eres un tecnicazo, o sea, puedes ser muy buen técnico, tú puedes ser lo que, vamos a decir, muy buen técnico, muy buen ingeniero, muy buen piloto, muy buen todo. Pero la parte de liderazgo ya te exige más, ya te exige, oye, a ver los estados financieros, oye, a ver la parte fiscal, porque a lo mejor tú te estás Sí, metiendo a hacer un gran claro. negocio, pero fiscalmente hablando ya no, y te lo digo desde el punto de vista de taxis aéreos. Los taxis aéreos Claro. de repente es un dolor a aquella persona que se compra un avión, ya, o sea, ya se compró un avión, padrísimo el sueño, pero ahora qué hago con el activo, cómo lo deprecio, dónde lo guardo, dónde genero un beneficio fiscal por la utilización del avión, cómo le hago construir un taxi aéreo, debo no,
privado comercial, privado, entonces no, lo dejo como noviembre, matrícula americana. Entonces, toda esa parte donde hoy por hoy hay una necesidad bien grande, bien interesante en México, donde hay un mercado potencial también grandotote que necesita ese apoyo, ¿verdad? Y creo que esta carrera que estás liderando, que la verdad es un orgullo que sea una carrera mexicana, que esté al acceso de todos los que estamos interesados en el sector y que nos toca de repente estos puestos de liderazgo. Entonces, sí hay una manera de reforzarlo y creo que esto también es súper valioso para todos los que nos están escuchando. Y por otro lado, creo también que el hecho de que se esté sumando gente de otras partes del mundo fortalece la oferta, ¿no? O sea, fortalece porque te quedas pensando de que, bueno, en mi país se regula de esta manera, pero en mi país a lo mejor hay un sesgo regulatorio, pero vas a otro país, no voy a decir, a lo mejor en Guinea Ecuatorial dices, oye, pues en Guinea Ecuatorial está bien reguladito, se hace el uno, el 2, el 3 y el 4, y eso también nos ayuda a poner en la agenda estratégica, como decíamos hace rato, sobre las necesidades que debemos de subir a esta parte un poquito más política para que se regule, ¿no? Porque a lo mejor en otro país se regula bien, en nuestro país no se tiene ni idea de esa regulación. Y entonces, Claro. oye, si lo empezamos a subir, si lo empezamos a poner sobre la mesa, entonces, pues nos va a dar ese plus como industria, ¿no? Pero obviamente si nos quedamos aquí pensando que en México todo lo que hacemos es bien fregón y somos unos fregones, pues a lo mejor nos quedamos con el sesgo nuevamente, pues dormiditos y dejamos de ser actores para convertirnos en espectadores, ¿no? Fíjate que aquí es bien importante lo que comentas, porque cuando te toca ver todas estas regulaciones, te das cuenta, sí, de que hay países que van años luz de nosotros, pero también te das cuenta que hay países que van súper retrasados, ¿no? Por ejemplo, me tocó conocer una legislación de 1982 y que decías, oye, pues de 1982 a la fecha son 43 años, sí, o 44 años. Hay un mundo que ha cambiado la aviación en esos 44 años. O sea, ¿cómo te sigue regulando la misma normatividad, no? Y dices, bueno, y eso me resuena mucho a mí. Digo, creo que en la aviación nada es al azar. Todo en la aviación tiene un porqué. Y hay una directriz, o por decirlo así, un lineamiento muy estratégico que tiene la ONU en general, pero que la OASI lo ha adoptado de una manera muy ferviente, es ningún país se queda atrás. Entonces, la OASI, dentro de su función rectora de organismo especializado de la aviación civil de las Naciones Unidas, busca que aquellos países que están súper sobredesarrollados ayuden, asesoren y apoyen a aquellos países subdesarrollados. Y lo que busca es que precisamente tratar de mantener la aviación a un mismo nivel, ¿no? Por eso decimos, ninguno se queda atrás, ¿no? Entonces, qué importante porque cuando ves esta comparativa de legislaciones, entiendes por qué hay necesidad de tener ese tipo de políticas de nadie se queda atrás, ¿no? Hay unos que van muy avanzados y entonces imagínate que llegas a un país en el que dices, pues ya los aterrizajes son a lo mejor verticales y en otro país apenas tienen como que la pista de concreto hidráulico, no sé, ¿no? Una cuestión que ahí va desarrollándose. Entonces, esto es bien importante. La aviación es muy bonita y te digo, y cuando tenemos maestros nacionales e internacionales y cuando convives con personas de tu misma industria, pero de otros países, creo que es cuando más aprendes, porque entonces ves cómo cada país tiene sus propias, como decíamos ahorita, dificultades, retos políticos, retos económicos, retos de tecnología. Tiene muchos retos, aprendes mucho, generas mucha networking, me parece. Creo que la gente que la está estudiando ha visto el área de gran oportunidad al tener alumnos, te digo, internacionales. Y no solo eso, o sea, por ejemplo, ahorita que decías de esto de estos temas de liderazgo, desarrollé ahora sí que académicamente un programa que es la maestría en alta dirección de negocios aéreos. Es como un MBA, pero específicamente de negocios aéreos. Y aquí es donde ya abordamos puntos muy estratégicos como
una planeación y gestión de proyectos, o sea, materias, ¿no? Tenemos una dirección estratégica y data analytic, porque finalmente las decisiones estratégicas en estos grandes conglomerados de aeropuertos, de aerolíneas, pues las decisiones son estratégicas, ¿no? Como en la pandemia. Corto personal, porque no estamos teniendo vuelos, ¿qué hago? Nos arriesgamos, nos vamos a un Chapter 11, ¿qué hago? Esas son las direcciones, las decisiones que tiene que tomar la dirección estratégica. Tenemos materias como, por ejemplo, medio ambiente, que pues para la aviación ahorita es una preocupación el que toda la aviación sea sustentable, que sea sostenible, que lleguemos a esta meta del net zero en 2050, materias de servicio al cliente, ¿no? Que si lo traducimos a cómo se manejan en el argot es un customer experience o el passenger experience, o sea, cómo le das un mejor servicio, una mejor experiencia a tu cliente, a tu pasajero. Todo eso es súper importante y es algo, como decías, que a lo mejor técnicamente en el día a día no lo ves. Tienes que aprenderlo para que cuando estés en esos puestos de liderazgo puedas tomar esas decisiones. Obviamente tienes la parte siempre del marco normativo, porque te digo, la aviación no la puedes pensar ajena a un marco normativo, pero sin embargo, modelos de negocio súper importante, porque un modelo low cost, porque un modelo legacy, porque un aeropuerto a lo mejor es diferente en un eje turístico a un aeropuerto metropolitano, ¿no? O sea, todo eso tienes que aprenderlo porque, te digo, podemos tener años dentro del sector aéreo y todavía hay partes que no conocemos y que si las llegamos a conocer ya evolucionaron, ¿no? O sea, esto es muy cambiante. Entonces, creo que el tener ese personal, yo soy muy, me gusta mucho hablar de agentes de cambio. Yo digo que en la universidad lo que estamos formando son agentes de cambio, porque lo que necesita el país y lo que necesitan la industria son agentes de cambio, estas personas que think out of the box, o sea, piensen afuera de la caja y que no vean nada más lo que le dice su política aeronáutica, es qué tenemos que hacer para llegar a ese punto donde queríamos estar, ¿no? Y entonces, mientras más profesionalizada tengas a la industria, más le va a exigir al agente político, no a la autoridad, porque entonces ya la autoridad no te va a decir, ah, pues se tiene que hacer esto y lo otro, porque la industria sabe, es una industria profesional y capacitada y te va a decir, no, no, y por eso es que te digo, la industria es resiliente porque tú ves lo enorme las cantidades enormes que invierten en capacitar a su personal, porque saben la importancia de tener a un personal totalmente capacitado para esos momentos de inflexión, como fue la pandemia, ¿no? De tomar decisiones en el momento que llevaran a la industria a que no muriera, ¿no? Entonces, yo creo que como industria, así como dicen, los médicos nunca pueden dejar de estudiar, los abogados nunca podemos dejar de estudiar. Creo que nuestra industria no puede nunca dejar de capacitarse, nos obliga por estos factores que te digo, tecnológicos, económicos, políticos, tenemos que siempre estar a la vanguardia de lo que está sucediendo. No nos podemos quedar atrás. ¿Por qué? Porque la industria sigue avanzando. Y si no estudiamos, si no nos capacitamos, si no nos certificamos, si no seguimos avanzando junto con la industria, nos vamos a quedar, como tú decías, obsoletos o no vamos a poder avanzar en la medida que quisiéramos en frente a otros países, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Creo que ese es un mensaje muy fuerte porque de repente creemos en la idiosincrasia donde vivimos. El 90% de las personas pensamos, o mucha gente pensamos, que terminas una carrera y con terminar una carrera ya la hiciste, ¿no? Ya te Sí, ya. realizaste. Entonces, pero bueno, después de terminar una carrera, hoy por hoy los chavos dicen, termino la carrera y me meto a estudiar una maestría. ¿Una maestría en qué? O sea, ¿para qué una maestría? O sea, ¿cuál experiencia traes? ¿Qué le estás poniendo a la mesa? ¿Qué le estás aportando? O sea, entonces, oye, pues termino una carrera, voy, trabajo, encuentro áreas de oportunidad, camino un poquito y luego ya me meto a hacer una maestría, ¿no? Que es algo de lo que tendría que ser y de la naturalidad. Y luego de la maestría tendrá que haber cursos y tendrá que haber refuerzos. Y la parte de estudiar es un tema continuo, ¿no? O sea, Así esto que es. decías ahorita del tema de liderazgo es enorme. O sea, tienes escuelas grandotas como un IPADE en México, donde tú vas al IPADE y en el IPADE como escuela de negocios y es como de, oye, pues te empieza a cambiar la mente, te empieza a cambiar la perspectiva y entonces ya empiezas a encontrar un caminito
diferente, donde ya aportas más. Nuevamente, es la parte de aportar, pero también la parte, y dijiste algo bien padre, la parte del networking estratégico. Este networking donde tú solo desde tu escritorio va a ser muy difícil que generes un cambio. Tú necesitas sentarte con la gente que está teniendo estas dificultades y empezar a generar estas opciones disruptivas, que es algo de lo que están haciendo ustedes, que la verdad los felicito porque esta opción Gracias. disruptiva gigantesca, lo que están poniendo sobre la mesa es más allá de una escuela de aeronáutica, es un tema muy especializado, pero que abona a esta parte de desarrollo del negocio como polo estratégico para un país, ¿no? Al final la aviación, y lo dice la propia IATA, ¿no? Dice, Ujú. nosotros como IATA tenemos que ser un representante para el desarrollo estratégico de la industria de aviación comercial. Entonces te quedas pensando, oye, ¿y en México quién es algo? O sea, y esa parte donde juntas esos actores, eso es algo donde creo yo que tenemos que seguir trabajando, donde gracias a este tipo de entrevistas, a este tipo de podcasts, donde podemos empezar a decir, y creo que la idea es dejar sembrada en la semillita en la gente que nos está escuchando sobre el tema de especialización, sobre el tema de juntarte, de acercarte con la gente fregona con la que estás alrededor, para poder subir a esa agenda política, para poder priorizar y para poder establecer largos plazos. Y a todo, y como para ir cerrando, me gustaría saber qué le, si tú pudieras dejarle un mensaje a nuestros escuchas, que les resuene así de que terminando el podcast, que se hagan un pequeño tatuaje con una leyenda, ¿qué te gustaría decirles? Ay, pues, ¿qué les puede decir una persona que nació en un aeropuerto? Para mí la aviación, como decíamos, es pasión. Para mí la aviación es un estilo de vida. Yo soy de las personas que escucho un avión en el cielo, independientemente de las veces que haya visto un avión en el cielo, siempre, mi mirada siempre va al cielo. Mis ojos siempre van al cielo, ¿no? No puedo evitarlo, ¿no? No es algo que lo oigo y tratas de localizarlo así vaya en el carro, donde estés. Es algo que lo llevas como si dijeras turbocina en las sangres o jet fuel en la sangre. Es algo que cuando ya lo traes dentro, cuando ya tienes esa pasión, ya realmente nada más puedes, difícilmente vas a poder salir de estar inmerso en esta aeronáutica, en esta carrera, ¿no? Porque independientemente si eres ingeniero aeronáutico, independientemente si eres abogado, independientemente si eres contador, el hecho de trabajar en el sector aéreo es poder tener un día, o sea, tu trabajo no es rutinario. Todos los días hay algo diferente, hay un cambio, siempre hay una cuestión. Cuando yo estaba en los aeropuertos, yo me acuerdo que, uy, bueno, pues ya habían clausurado una obra, ya iban los abogados, o ya quieren poner esto, ya íbamos como abogados, o ya llegaron los de Profeco, ya íbamos los abogados, o hay que trabajar en una mesa para una reforma legal, o tenemos una verificación técnico-administrativa. O, por ejemplo, los aeropuertos, te digo, están invirtiendo mucho en temas de medio ambiente. A mí me tocó, por ejemplo, estar desarrollando en el aeropuerto de Zihuatanejo toda la parte legal de una UMA, que es una unidad de manejo ambiental, donde lo que hicieron fue reproducir el mangle botoncillo, que es una especie en peligro de extinción, y lo que hace es para reforestar todo lo que era la bahía, ¿no? Y eso evita o ayuda contra los huracanes. Entonces, los aeropuertos, por ejemplo, tienen el tema de protección de especies, ¿no? De flora, de protección de flora y fauna, tienen las áreas de cetrería, o sea, trabajar en un aeropuerto, trabajar en una aerolínea, trabajar en un FBO, digo, los que están ahí, si tú eres joven y apenas estás dudando si vas a entrar o no, yo te sugeriría, ve, pregunta, pide que te dejen estar un par de horas viviendo eso, porque una vez que entras difícilmente vas a salir. Digo, si quieres ser piloto, padrísimo, porque dicen que es la mejor vista de la oficina, pero te digo, también si estás en una torre de control, yo creo que el estar tú con la tensión de estar controlando el tráfico aéreo es fascinante, el estar en la operación de la terminal aérea, imagínate estar manejando una terminal de 30 millones de pasajeros al año, de 20 millones de pasajeros al año, ver que los baños estén bien, que los pasillos estén bien. O sea, realmente
el día a día no es igual. Entonces, si yo te puedo prometer algo, es que uno, te vas a encantar y cada día va a ser diferente, cada día vas a aprender algo nuevo, vas a tener experiencias increíbles, el trato al pasajero, el trato con el cliente, los contratos, o sea, es un mundo de actividades que pudieras tener, me parece. eh, Como que si te acercaste por curiosidad, ¿no? Visita un aeropuerto, habla con pilotos y yo creo que en ese momento vas a quedar totalmente, tu corazón va a quedar enganchado. Para mí hay una frase muy bonita que utilizo yo en uno de mis podcasts al principio es, escuché a mi corazón y me llevó a un aeropuerto, porque para mí, y te lo digo así se me llena de lágrimas la boca, o sea, bueno, se me llena hace un nudo, es de verdad estar en un aeropuerto, para mí es estar en casa. Entonces, el yo poder transmitirte esa sensación, ese feeling de que para mí llegar a un aeropuerto, recorrerlo, si me dicen tienes que estar 9 horas en un aeropuerto, yo fascinada porque me da oportunidad de ir, meterme, subirme, bajarme, me encanta. Es algo, son ciudades, los aeropuertos son ciudades y entonces tienes a la autoridad y tienes una comunidad aeroportuaria y tienes todo un mundo viviendo ahí de personas. Es increíble. Yo creo que si eliges la aviación, en cualquiera de sus facetas, hélices, en la manufactura. Imagínate si estás en la manufactura y decir, nosotros desarrollamos las bolsas de emergencia de un avión y por ahí pudieron bajar en un accidente y funcionaron como debían de funcionar. Yo creo que es para que te regocije el corazón de decir, yo fui parte de ese esfuerzo. Entonces, en la aviación nunca vas a encontrar algo que te aburra o que no te motive a seguir adelante y pues eso sería como que un consejo muy de corazón porque te digo, yo lo vivo día a día. Para mí es algo que es apasionante, que no me imagino en otro lugar, ¿eh? O sea, ni siquiera. Y como abogada, o sea, pudiendo estar en temas corporativos, en otras cosas, o sea, la verdad que para mí la aviación es única y te ofrece un abanico de oportunidades totalmente increíble. No lo dejen en saco roto, vean qué áreas de oportunidad, a lo mejor, por ejemplo, una vez una chica me dijo, precisamente en la FAMEX, me dijo, te escuché hablar, me dijo, escuché del SAF y me dijo, yo soy ingeniera química y me dijo, y a raíz y me dijo, siempre me llamó la atención la aviación, pero gracias a ti escucharte, me dijo, ahora trabajo en Volaris en el área de biocombustibles. Entonces, imagínate cómo una ingeniera química dijo, ¿sabes qué? Si me arriesgo, me voy a la industria de la aeronáutica porque siempre ha sido mi sueño y ahora está viviendo su sueño en una industria aérea, ¿no? Entonces, pues el no lo tienes tú por delante si tú no ves más allá, o sea, puedes encontrar el sí en cualquier área, es muy sencillo, pero tienes que buscarlo, tienes que obviamente perseguirlo y como decías, capacitarte, prepararte, es una industria que sí exige mucha preparación y pues también saber que la aviación es 24/7, entonces realmente puedes tener un horario de llegada y a veces no un horario de salida, pero cuando lo vives con esa pasión, realmente no te importa, ¿no? Eh, Comparto completamente el takeaway, o sea, creo que el takeaway es la pasión, o sea, cuando estás haciendo las cosas con pasión, el tiempo no es un factor, el esfuerzo no es un dolor, el sacrificio no es un sacrificio, es un beneficio. Entonces, pero tiene que ver mucho con esto que estás diciendo, la pasión. La verdad, nosotros desde All In Advisors estamos bien contentos de poder conectar contigo. Gracias. Quisiera me gustaría que pongamos fecha para un round 2. La verdad, creo que podemos, o sea, hay muchos temas de los que podemos abordar. Eh, Creo que ahorita todos los temas que abordamos nos van a ayudar a muchos. Estoy más seguro que más de uno de nuestros escuchas le va a permitir pues tener una perspectiva que a lo mejor él no tenía y que va a decir, oye, sabes que yo también soy un apasionado de esto, sabes que yo también de repente me siento un poquito perdido, de repente me siento un poquito frustrado, pero cuando escuchas a otra persona que lo está viviendo, que dice, oye, pues es how it is, es como es, no pasa nada, es como de que, oye, entonces estoy bien, entonces voy por buen camino. Y yo creo que ahorita nuestra función en la posición donde estamos es estar inspirando a la gente a que se mantenga eh, interesada en esta industria.
por último, me gustaría si nos puedes compartir tus redes sociales, si nos puedes compartir tu podcast para que también vayan, te escuchen Gracias. y que nos sirva a todos como para poder también seguirnos inspirando todos los días. Pues muchas gracias. Pues les repito, soy Era Calderón. Me pueden encontrar en redes como Era Calderón en LinkedIn, en Facebook. El podcast es Era de Aviación. El podcast lo pueden encontrar así en Facebook también, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en YouTube. Está el canal Era de Aviación. Y bueno, mi perspectiva es como a lo mejor son también conversaciones como contigo, Cristian, pero son un poquito más enfocadas a cierto tema y como mucho cubriendo la parte divulgativa, ¿no? Entonces, son como, a lo mejor sí, aquí sí vamos a encontrar un poquito más temas técnicos, pero de verdad yo creo que a cualquiera que los escuche va a aprender muchísimo. Son como estos golden nuggets de que no lo tuviste en la clase, pero lo tuviste aquí. Y hablamos de temas muy diversos, ¿no? Hablamos de temas precisamente de aeroespacial, por, de aviación, de aeropuertos, de aerolíneas, de temas de SAF, de muchísimas cosas que forman parte de las hélices de la aviación. Y sean curiosos, nunca dejen de ser curiosos. Creo que cuando perdemos ese instinto de curiosidad es cuando a lo mejor ya no avanzamos. Y entonces, era lo que te decía al principio, siempre he sido muy curiosa, siempre he querido aprender más y eso fue lo que generó para mí la necesidad de crear un podcast para aprender más y poder tener estas conversaciones con las personas que están haciendo que estos cambios sucedan y creo que tiene que ver mucho con lo que están haciendo ustedes, Cristian. Entonces, pues bueno, encantada de poder participar con ustedes. Cuando gustes el round 2 creo que fue una plática muy amena y muy fluida y tratando de no ser tantos aspectos técnicos, ¿no? Pero espero que a tus escuchas les sirva de mucho y lo que se les ofrezca con mucho gusto me pueden contactar en redes. Estamos, digo, en Spotify, en cualquier plataforma de streaming. Por ahí están mis datos de contacto también, sin ningún problema. Y pues a la orden, al contrario, siempre buscando engrandecer esta industria que tanto amamos. Muchísimas gracias, era de verdad un placer poder platicar. Ha sido una experiencia muy padre. Nos has permitido también conocer un poco más de ti y la verdad esto nos va a ayudar mucho a muchas personas, no solamente a los escuchas, sino realmente fue para mí un placer conocer un poco y nos inspiras. Realmente lo que estás Gracias. haciendo, muy inspirador. Quiero felicitarte porque nuevamente sabemos el esfuerzo que le ponemos a todo esto porque nos gusta mucho, pero sí felicitarte y que sepas que lo que estás haciendo realmente tiene un eco muy grande en la industria. La parte Gracias. que estás haciendo es algo muy disruptivo, que estás liderando y que a veces pudiera ser como remar contracorriente en muchos aspectos o le digo yo, ser el loco del cuarto, pero te felicito porque hay que tener mucho liderazgo, hay que tener mucha iniciativa y como les digo yo a mucha gente, ¿no? O sea, es como te caes, te, te lastimas las rodillas, te las sacudes y te vuelves a levantar con las Y a rodillas seguir sangrando adelante. y seguir adelante. La verdad, ha sido un gusto. Nos ponemos Igualmente, en Cristian, y a contacto todo el equipo. contigo y muchas gracias de nuevo, y seguimos en contacto. Muchas gracias a todos en Nolin Advisors. Esto fue nuestra entrevista del día de hoy. Pásenla bien. Bye. Hasta luego, bye bye.